Herramienta es una herramienta que utiliza todas las personas que están en contacto con los clientes, tanto del área operativa como del área comercial de Zenith. Y acá es donde se centraliza como toda la información que esas personas tienen respecto al relacionamiento o a su percepción del relacionamiento con los clientes. ¿Hasta ahí? Sí. Hasta ahí. Los empleados opinan con respecto a lo que sienten que el cliente percibe sobre la empresa. Los empleados son los que opinan, acá están rectificando, Mónica me está rectificando, dice, los empleados son los que opinan sobre la percepción de lo que ellos sienten que está pasando con los clientes. Sí, Entonces, netamente es una recopilación de la percepción, de hecho, la recopilación interna de la percepción que sienten con los clientes basados en las comunicaciones y conversaciones que tienen con ellos. Entonces, acá en donde acá estamos esto está dirigido por roles y esta es una de las pantallas de captura de la herramienta. De tal manera de que en este caso estoy mostrando la del rol de administrador, donde la persona que lideró, por ejemplo, un evento con clientes o algo así, registra cómo le fue en ese evento, si hubo alguien que ingresó temas de ética o cosas de ese estilo, que son las personas que manejan esos temas. Esta, digamos, a diferencia de muchas de las organizaciones que están acá, la página de internet y la cantidad de clientes es poca, es decir, Zenith no tiene tantos clientes como puede tener la policía o la DIAN. ¿Sí? Sí, eso es cierto. De hecho, también las personas que utilizan la herramienta pues tampoco son muchas, porque la gente que tiene contacto directo con los clientes pues son los ejecutivos comerciales, que son 4, el área de operaciones, que son aproximadamente 6 personas, y una persona del área financiera, que se encarga de todo el tema de créditos de cartera. Porque nuestros clientes pues son muy específicos. Prestamos transporte de crudos por oleoducto y transporte de productos refinados por los poliductos. Entonces, nuestro universo de clientes pues no pasa más de 30, 40 clientes. Exactamente. Entonces, esta es la forma, digamos, como lo hace Zenith, que tiene pocos clientes. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, hay una parte que son los clientes que están afuera. Es decir, hacemos, no sé, el Ministerio de Transporte son cerca de 58,000 registros trimestrales de peticiones que hacen, reclamos, trámites y servicios, etcétera. Y ellos lo que hacen es que las personas internas que tienen contacto con el área comercial evalúan el servicio, pero por segmentos. ¿Sí? Es decir, en el caso de cada viceministro, tiene unas personas delegadas dentro de sus áreas para que evalúen cómo está el servicio con base a los datos que se hacen en esas 58,000 registros. Las encuestas se hacen de forma electrónica, es decir, nosotros montamos la herramienta, pero no hacemos las encuestas. Lo que estamos, digamos, haciendo ahorita son las herramientas, porque en la mayoría de los casos o hay un call center, o hay buena parte de las encuestas que la hace internamente, como comentaban acá. Entonces, como para que ustedes vayan haciendo el símil en que hay entre esta herramienta interna y la que está mostrando Alejandro de Zenith. Después tenemos nosotros, tal vez que a mi juicio es el módulo más importante, que es este de comunicaciones. Una de las partes más importantes es que la herramienta permite enviar archivos, digamos, a las personas que quieren comunicarse y permite también enviar recordatorios. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos ese registro de que las áreas internas analizaron el dato de peticiones, quejas y reclamos de su área, por ejemplo. Y nosotros necesitamos que eso lo hagan una vez cada trimestre. Entonces, ese tipo de recordatorios para sincronizar a las personas internamente lo envía esta herramienta con esta parte digamos, de refresco de las relaciones internas, para asegurar que todo el mundo esté en la misma página. No sé si quieres agregar, o sea, ¿qué más hace ahí la herramienta? El tema de la validación también es importante. ¿Qué sugieres, Alejo, ahí? ¿Qué comentas? Hay un punto importante en la herramienta, pues, y todo lo que manejamos, es que no solamente la calificación de la percepción de los clientes, sino los
salen para las diferentes áreas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un ejecutivo comercial habla con un cliente y el cliente está, o tiene una inquietud de que no le entregan cierta información. Entonces, dentro de la herramienta, en el plan de acción, al área responsable, pues del área de operaciones, a la persona encargada, le queda como una tarea responder esa parte. Nosotros en la gerencia de mercadeo, los administradores de la herramienta, porque nosotros los administradores somos los encargados de hacer, mejor dicho, que la función que quedó se cumpla con el tiempo y la calidad pues determinada que se requiere para eso, para poderle dar una respuesta al cliente. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces ya quedan todas las inquietudes y los planes de acción quedan canalizadas a través pues, de una herramienta como esta, que da un seguimiento más fácil de su cumplimiento para pues, con la resolución del cliente que se requiere. Excelente. Entonces, en estos archivos de Excel voy a mostrar un poco de lo que está hablando Alejandro. Entonces, como la herramienta es una herramienta de comunicación interna, si un área, tengan ustedes de servicio al cliente, considera que un área interna de operaciones no está cumpliendo ciertos parámetros de servicio que se acordaron, se envía un correo interno diciendo que no se acordó esto internamente y esto queda registrado en la herramienta. Entonces, eso se convierte en parte de los planes de acción porque estamos viendo a qué acuerdos estamos llegando entre las áreas y cómo ese compromiso o se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y eso entonces la herramienta permite descargarlos en estos archivos de Excel. Otra cosa que es muy, voy a decirlo así, que pues a mí me encanta de la parte de la herramienta de comunicación, es mostrar un poco como el final de lo que está pasando en esa herramienta. Entonces, al final de cada trimestre, se envía un informe general, y este, digamos, en el caso del Ministerio de Transporte, llega al ministro. Se envía el informe general ya con las percepciones de todas las personas, con los acuerdos de todas las áreas y con el puntaje de desempeño de todas las áreas, y esto queda también acá registrado en la herramienta. Entonces, les estoy mostrando, digamos, uno de los ejemplos de informe, de los informes que están ahí. Auxilio, Mario, que yo esas no me las sé. Pero es .co, ¿cierto? Series dash. Sí. Entonces, una de las cosas importantes, digamos, es que eso permite, digamos, tanto en CENIT como en el caso del Ministerio de Transporte, permite que exista, no sé cómo decirlo, lo que se conoce como un town meeting, tal vez sea la mejor forma de describirlo. ¿Qué quiere decir esto de ese town meeting que estoy diciendo? Es decir, cuando se unen los resultados, el ministro se reúne con su equipo y con las personas y les dice, bueno, estos son los resultados, estamos todo claro, y se comienza a divulgar. Que una de las partes más difíciles para que las personas de servicio al ciudadano, voy a decirlo así, seamos tenidos en cuenta allá arriba, es que las personas de allá arriba tengan y vean esa información. Entonces, eso es lo que la herramienta, como ustedes pueden ver, genera esos boletines o esa forma. Acá tenemos, digamos, uno que ya tiene, digamos, todas las cifras, todo, digamos, lo que pasó. Se reconoce a las personas por haber participado, por el análisis o por las acciones o el plan de acción que se generó. Se muestran los datos, acá se simplifican las acciones que se están haciendo y el seguimiento que se le están haciendo a las acciones. Entonces, el generar estos informes permiten una alineación en la comunicación que es muy, muy importante. A ver si para complementar un poco lo que estás hablando, sí, aquí en CENIT se hace la publicación trimestral, se presenta en el comité de gestión donde participan todos los directores y todos los gerentes y el presidente de la empresa, pero también es importante que eso no es solo un tema del seguimiento trimestral, es un tema de seguimiento permanente
día a día y donde hacemos, digamos, un cierre mensual de la información, pues obviamente porque muchas veces uno puede esperar pues todo un trimestre para mirar a ver qué está pasando con ciertas acciones que tienen de más o menos. Nosotros permanentemente estamos haciéndole seguimiento pues a las acciones. Sí. Acá esta parte, que es la que llamamos la integración con el talento humano, es el eje administrativo de lo que estamos hablando. Entonces, ustedes pueden ver que por un lado están los empleados y por otro lado están los clientes. Entonces, si nosotros entramos acá a los empleados, nosotros podemos ver los roles, ¿sí?, que tiene cada uno de esos empleados en relación con la herramienta. Entonces, hay roles en que son líderes de acciones, hay líderes de las gerencias, hay administradores, hay comerciales, hay operativos, de tal forma de que cada persona tiene claridad de qué tiene que hacer con relación al programa de escucha y en qué momento tiene que hacerlo, porque el programa de escucha o esta herramienta de una vez le envía esa solicitud y le muestra los datos que estamos recopilando. Entonces, eso es una parte, digamos, importante en ese sentido. La otra parte que es fundamental, como les decía, es asegurarnos, acá tenemos los clientes, que las personas tengan claro a qué segmento pertenece. Es decir, cada rol, como ustedes lo ven acá, GLP, oleoductos refinados, cada persona dentro de esa herramienta tenga asignado un grupo de clientes. Para el caso de Zenith, es una empresa cliente, pero dentro de cada empresa hay 4, 5, 6 contactos. En el caso del ministerio, como les decía, ya son áreas completas de segmentos. Entonces, estos son los temas de tránsitos de chatarrización, estos son los temas de tránsitos de cada uno de los viceministerios. Entonces, se genera esa agrupación para que se pueda saber quién está analizando qué segmento, en qué momento, quiénes son las personas, en qué momento tiene que analizar la información, etc. Para mirar las acciones, que es la parte que Alejandro comenta, que es la parte tal vez más árdua, hay un sistema para registrar las acciones que sugieren con base a los datos y a los diferentes momentos que se están analizando. Pues digamos que esta es la parte más difícil, porque una vez las personas registran la acción, alguien tiene que aprobar esa acción. Y con base en esa aprobación de esa acción es que se comprometen al nivel de la alta gerencia a hacer o no esas acciones. Entonces hay todo un ciclo de recoger las acciones dentro de la institución con base a los datos que se recogen de las encuestas o de percepción o incluso de las percepciones internas, como bien lo comentó Alejandro. No sé si acá quieres agregar algo más. No, yo creo que lo que estás diciendo pues complementa muy bien todo el tema de la herramienta y cómo nos ha servido a nosotros. Básicamente, en últimas, el objetivo final pues de la herramienta, digamos, el objetivo más de la herramienta es que nos ayude todos los días a mejorar el servicio al cliente para tener pues un excelente servicio al cliente, y al final de año, cuando la encuesta de satisfacción, que esta ya es directamente pues con los clientes, nos ayude siempre a mejorar para tener una muy buena calificación pues, y lograr un objetivo de tener. Acá es la parte donde se validan los datos. Esta parte a mí me gusta mucho porque rara vez uno la ve en las organizaciones. Acá obviamente pues sí, pero es muy importante cuando nosotros decimos validar los datos, es porque los datos tienen que ir acompañados, esa es la parte que tenemos obviamente acá oculta, digamos, ¿sí? Debe ir acompañada de unos datos o unas métricas reales. Entonces, estas de acá abajo son las percepciones, es decir, como los resultados de las encuestas, que eso es lo que uno ve acá abajo. Pero acá arriba deben esos datos estar acompañados con unas métricas regadas, los ingresos, los costos, el indicador conjunto de proyectos, la asociación de demanda de transporte. En el caso, digamos, de las entidades públicas está el nivel de cumplimiento de los presupuestos, la cantidad de peticiones, quejas y reclamos que se recibieron en el último mes. Cosas métricas que enmarquen o den contexto a lo que está pasando en relación a esas mediciones o evaluaciones de percepción que se están haciendo.
Esa es la forma como se validan los datos. En la mayoría de los casos, cuando se presentan las estadísticas, voy a decirlo así, solas, sin que se enmarquen con unos datos duros de operación con respecto a lo que está pasando, pues esos datos no quedan validados y pueden estar pasando cosas que no necesariamente tienen que ver con la percepción. Entonces ese es el caso, o sea, podemos estar haciéndolo muy bien, pero puede estar pasando algo en la industria o puede estar pasando algo en un momento específico que hace que los datos... El número de atención, el número de denuncias o la percepción de seguridad se mueve fácil la realidad de eso. La realidad. Y acá en la parte de abajo de la herramienta, entonces uno puede capturar el análisis que hacen las personas, es decir, dentro de cada unidad, dentro de cada uno de estos comerciales en Zenith, dentro del área de operaciones, hay una persona que mira estos datos y hace un análisis de esos datos y eso queda registrado acá en la parte de abajo de la herramienta que no puedo mostrarles porque está en esta casilla negra, pero es esta casilla que ustedes ven acá, para que las personas realmente registren esas percepciones. Entonces, es normal, por ejemplo, ver lo que comentaba René en el caso de la policía, o es normal ver estos datos dado la coyuntura que tiene, en este caso, la industria del petróleo, que está pasando, digamos, por un momento específico. Entonces, es normal ver este tipo de datos más rojos que de costumbre, pero es un tema de la coyuntura, más no quiere decir que el servicio al ciudadano o el servicio al cliente, en el caso de Zenith, se esté haciendo mal, voy a decirlo así. Sí. Pero ahí sí tengo la pregunta, o sea, ¿cómo podemos ver ese contraste? O sea, tú mismo lo estás diciendo, o sea, se tiene claro de que lo estamos haciendo bien, pero el resultado no lo está mostrando. Las personas, por eso se llama esta etapa de validación, las personas que se delegan internamente dentro de cada organización son las que dicen eso, de tal manera de que no soy yo, porque yo puedo darme cuenta, voy a decirlo así, de lo que está pasando en la industria, o en el caso del Ministerio de Transporte, bueno, el paro de camiones bajo todos los indicadores del Ministerio de Transporte. ¿Les suena raro eso? Pues no, el paro de camiones es el paro de camiones bajo 21 puntos los indicadores de percepción. Ahora, ¿eso está dentro de las manos del equipo de servicio al ciudadano? No. Entonces el análisis del bajón de los datos fue paro camionero, 43 días. ¿Sí me van a entender? ¿Quién lo dice? No yo, sino las personas que están a cargo de esa área en el ministerio. ¿Sí? Porque ese análisis es fundamental, porque después uno mira los datos y comienza a ver esas fluctuaciones en los datos y no logra explicar el por qué fluctúa. Pero si cada área analiza su pedacito con respecto a lo que está pasando en ese momento, es muy fácil que cuando se suba esa información, eso quede unificado y se pueda expresar con claridad lo que está pasando en las métricas. Entonces, otra de las cosas que es, no sé si ahí Alejandro tienes algo más que decir, o pues porque esa parte sé que es crítica. No, realmente no, creo que lo estás expresando muy bien todo ese tema. Ok, entonces esa parte que acabé de mencionar yo es lo que nosotros llamamos relevancia de alineación. Entonces, relevancia es cuando los datos comienzan a tener importancia, tan importante que se vuelven relevantes para la alta dirección, y alineación es justamente la presentación de esos análisis. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se ve el tema de las acciones que se están sugiriendo, que es este listado, y de las sugerencias que se generan en cada momento. En este caso, por obvias razones, pues tenemos ocupado la parte de la lista, pero acá aparecen los análisis que se generan con base a esos datos, porque es fundamental entender si la fluctuación de los datos se debe a un problema de atención o a un pico, digamos, que no se supo sortear bien en un momento, digamos, de servicio difícil, que algunas veces sucede, o si el tema es un tema coyuntural. O sea, en el caso del acueducto, el tema de la alcaldía impacta muchísimo, en el caso de la policía también hay muchos temas que no dependen tanto del servicio. Entonces hay que atacarlos, como bien lo decían acá en la DIAN, hay que atacarlos de otra forma. Entonces hay temas que dependen del servicio y hay temas que dependen de la imagen o el manejo de la reputación, y hay que saberlos distinguir
desde el momento del análisis. Entonces, esta herramienta está diseñada para generar esa alineación interna, como les dice, todo ese cambio cultural interno para que todos estemos alineados en la experiencia del servicio hacia los clientes o los usuarios. Pero ya cuando son temas externos, donde hay crisis reputacional o crisis de imagen o algo está pasando diferente a eso, se debe manejar con otro tipo de estudios y se debe manejar con otro tipo de herramientas. O sea, no hay nada que uno desde el punto de vista de servicio, no sé cómo ustedes lo vean en la DIAN, que, o, digamos, los diferentes herramientas se pueda hacer desde el punto de vista de percepción, digamos, del nivel de servicio. No es mucho lo que uno puede apalancar una imagen. Pues, uno hace bien su trabajo, pero hay ciertas cosas que... ¿cierto? Claro, porque eso no, por ejemplo, no es solamente resultado del servicio. Exactamente. El servicio es tan importante y tiene bastante información para el cliente. Hay cosas que están en el contorno, que, por ejemplo, la credibilidad. En el caso de la DIAN, la credibilidad de la gente, ¿qué pasa con los recursos que pagan? Es decir, la gente que no dice eso se lo roban, entonces yo, ¿por qué pago? Nosotros no podemos contra eso. Además, porque tienen que nosotros lo recogemos y lo guardamos y nosotros no lo recogemos eso. El precio va para el Tesoro Nacional y allá lo manejan. Y allá puede pasar lo que podría pasar. Entonces, manejar nuestros servicios y lograr nuestras metas están usadas por variables como esa. ¿Qué piensa la gente sobre lo que es cumplir con las responsabilidades? Exactamente. Por temas de coyuntura, por ejemplo, como corrupción. Sí, también ese es un dato interesante. Sí. Claro, y además, Sí. no, y además también de eso recuerda que ya son internos, pero de alguna manera se escapan del servicio. Hay directores que llegan a la DIAN a pasar como salvadores, como muchachos, y por un deporte. Nosotros tenemos uno que era Ricardo Ortega y entonces quería aparecer el más limpio del mundo y que a partir de él comenzaba un mundo diferente, y entonces todo lo que pudiera hacer nota que estaba mal, lo hacía crecer más. Esto que era para demostrar que es que yo soy salvando de certeza y yo soy el héroe, y entonces aquí estoy sufriendo. Es todo lo que hace a la gente era malo, y lo que estaba con él era muy bueno, y los que salen, y por eso a la gente, si el mismo director está hablando que eso es malo, pues claro, la concepción de la gente es verdad. Sí, acá tenemos entonces, así se ven como los resultados que llamamos de relevancia, que son los resultados que ya están siendo relevantes, digamos, para la alta dirección de CENIT, y los recopilamos cada trimestre. Acá hay una combinación. Estos datos de acá son datos que hace, digamos, internamente CENIT. Por ejemplo, en un evento ellos hacen sus propias encuestas de satisfacción y como ustedes ven, la ingresan ahí en la herramienta. Y hay otros que hacemos nosotros como Centro Nacional de Consultoría, nos contratan para la encuesta de satisfacción una vez cada año. Entonces, se mezclan, en el caso de CENIT se mezclan, como decía, en el caso del Ministerio de Transporte la herramienta funciona sola. Entonces, ellos ingresan todas las quejas, reclamos, solicitudes de servicios, etcétera, se centralizan en una herramienta, que creo que todas las entidades del Estado tienen una herramienta donde centralizan todo eso para seguir los tiempos de las solicitudes, etcétera. Es como un CRM, como en la empresa privada sería un CRM, pero pues en las entidades públicas tiene otro nombre, ahorita no recuerdo el nombre. ¿Qué? Se centralizan en el famoso Orfeo, sí señor, ¿cierto? ¿No? Tampoco. ¿Qué tienen ustedes? Pues quisiéramos tener un CNR, pero no sé. Algún día. Estamos en el proceso de construir. Sí, En el proceso de construcción, en algún este día. momento ya se está iniciando eso. Sí. Ya Sí. se hacer la minería. El Orfeo, los locales de control de la correspondencia, el ingreso y todo el proceso, la trazabilidad hasta su respuesta. Sí. En el caso del Ministerio de Transporte lo hacemos desde el Orfeo. Entonces, en el Orfeo, como queda registrada todas las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, se centralizan en esa herramienta, sin importar que sea, o sea, apenas llega la solicitud, en el Orfeo dicen, esta es una queja, este es un reclamo, este es un trámite para chatarrización, esto es, ellos lo clasifican y al final es, bueno, de esa herramienta, entonces al final del trimestre o al final de los 15 días o algo así, cuando ya se cumple, digamos, el tiempo de respuesta a la solicitud y ya se ha dado la respuesta a esa solicitud, ellos nos envían a nosotros la base de datos, también lo podrían hacer eso, pero pues les gusta más enviárnosla, ¿cierto, Marco? También ellos la podrían subir
y el sistema automáticamente le envía correo electrónico a esas personas para saber el nivel de satisfacción que tienen con respecto al servicio y automáticamente las carga. Para el caso, por ejemplo, de las presenciales, que sé que es un tema canadiano, la forma como lo hacemos es que ellos nos envían el registro de recepción. Entonces, cuando entra una persona al ministerio, se registra, mi nombre es Mónica Lemoine, correo electrónico, cédula, y ya después se vuelve recurrente. Entonces, ellos tienen el registro de esas personas que ingresan en recepción y esa es la base que nos envían a nosotros para evaluar la atención presencial. Y eso se puede hacer, pues en el caso de ellos, esperan los 15, 20 días para alcanzar a darle respuesta al servicio, pero eso se puede hacer incluso a las 5 de la tarde, uno enviar ese correo automático para que eso sea de forma automática. Como son 58.000 registros, pues lograr una base efectiva pues con base, digamos, al correo es muy sencillo, no se requiere usualmente refuerzo telefónico, y si se requiere refuerzo telefónico lo hacen ellos con su propio call center. Entonces, como ven, es una herramienta como que funciona muy... Y acá usualmente cualquier tema pues llaman a Marjorie y Marjorie les ayuda a solucionarlo. Sí, pues si requiere, voy a decirlo así, si es un tema muy grande que requiere muchas horas programadas, pues generamos un costo, de lo contrario, pues no generamos ese costo adicional. Si no miramos para cada labor o solicitud, si es algo que se debe pagar o es algo que hacemos por cortesía, así es como manejamos el relacionamiento. Entonces, no sé si Alejo tienes algo más que decir o que compartir. No, realmente, Mónica, creo que has explicado lo suficientemente bien. Bueno, yo no sé si alguien más de los que están por fuera, de TGI, de Aguas de Pereira, o acá quieran comentar algo. ¿Completos todos? Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por aceptar esta invitación nuestra de mostrar la herramienta. Muchas gracias a todos los que están por fuera y los que están acá. Mónica, ¿quieres?